Todos somos conscientes de que hay una diferencia entre lo que era el Antiguo Testamento. ¿Se escucha? Poco. Dale más, sin temor. Digo que todos tenemos de alguna forma la idea de que tenemos una diferencia muy importante entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos a Dios preocupado por el desarrollo de Israel, de manera que su Hijo pudiera venir a un contexto apropiado. Es importante que entendamos eso. Así que podemos decir que toda la historia del Antiguo Testamento está direccionada hacia Jesús. Él le da sentido a todo, si no, nada de lo que pasó realmente tendría sentido. Entonces, sustancialmente la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo va por ahí. Porque una vez que llega Jesús, las cosas van a cambiar. Y van a cambiar por el hecho tan sencillo de que ahora tenemos una mayor revelación, tenemos un plan más perfecto y tenemos una misión más amplia. Es decir, los creyentes en el Antiguo Testamento, Israel, o los que creían, porque no todos creían, incluso hoy, ¿verdad? Hay judíos creyentes y judíos laicos, que no creen nada. Y igual pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, las cosas cambian porque el énfasis no está tanto en prepararle un lugar para el Mesías. ¿Por qué? Sencillamente porque el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, ¿para qué le va a preparar Dios en este tiempo, desde que Jesús vino hasta hoy, un lugar para él? No tendría sentido. El propio Jesús declaró: ni yo soy de este mundo, ni mi reino es de este mundo. Podemos entender eso, ¿verdad? Así que la cosa en el Nuevo Testamento va en otra dirección. ¿Cuál? El mensaje de salvación, el alcanzar a todas las naciones, el llegar a cada persona, el que todos tuvieran la oportunidad de entender el mensaje, de recibir el mensaje y de responder a ese mensaje. Ahora bien, cuando estamos en el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios ha dirigido a un pueblo para llevarlo hasta el Mesías, porque entonces sí que era importante prepararle ese pueblo al Mesías, de forma que él naciera en un contexto que fuera idóneo para su ministerio, para lo que tenía que hacer. Pero nos hemos olvidado en gran parte de esa historia, de ese momento, digamos, de la historia del pueblo de Dios, de la historia de la salvación. Lo hemos dejado atrás. Sin embargo, en el Antiguo Testamento sí que vamos a descubrir mucho del carácter divino por medio de lo que Dios fue haciendo, revelando en la preparación de un pueblo para Cristo, para Jesús. ¿Y por qué es importante? Porque en ello se va a revelar cómo sería Dios como gobernante. Y a través de eso podemos también entrever cómo será el reino de Dios. En ese sentido, para nosotros tiene un interés importante porque estamos en medio del mundo, bajo gobiernos del mundo, y nos conviene tener la comparativa. No sé si me explico. ¿Qué alternativa es la de Dios a los gobiernos del mundo?
Porque hay de todo, ¿verdad? Pero tenemos que bregar con ello. Y van apareciendo leyes y vemos cómo toda la gobernanza mundial va progresando hacia un mundo cada vez más apartado de Dios, cada vez más lejos del reino de Dios, cada vez más opuesto a cómo llevaría Dios la tierra si Él estuviera gobernando aquí. ¿Y eso por qué es importante en la práctica? Porque tenemos que tomar decisiones. Y entonces nos conviene ver lo que es correcto, lo que no es correcto. Lo que va a ser de bendición al pueblo o lo que va a ser de maldición a la gente. Y también aprendemos a través de todo eso, porque no nos olvidemos que nuestra misión no es solo para aquí. No se trata de evangelizar toda la misión que Dios va a desarrollar con nosotros, porque tenemos vida eterna y este periodo de tiempo que estamos pasando en la tierra es muy corto en comparación a lo que nos espera después. Cuando hayamos pasado de este mundo al reino de Dios, estaremos en un contexto muy diferente. Y en ese contexto estaremos gobernando. ¿Qué habremos aprendido? ¿Estamos aprendiendo lo que significará gobernar en ese mundo? Quizá aprendamos cómo no se debe de gobernar. También es importante, ¿verdad? ¿Qué se hace mal? ¿Qué no funciona? Pero nos conviene comprender también cómo funciona, qué es el reino de Dios y su justicia. Fijaros cómo Jesús le dice a los discípulos, ahí en Mateo capítulo 6, que esto era un aspecto muy importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No se trata solamente de predicar el Evangelio, se trata de buscar para aprender qué significa el reino de Dios, cómo se funciona en el reino de Dios. No sé si se oye allí detrás, porque a mí me da la impresión de que es como si no tuviera... Hay mucho temor de que se oiga demasiado, ¿no? Bueno, ahora mejor, ¿no? Así que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia era algo muy importante para Jesús. Tanto es así que lo avala diciendo, si tú te dedicas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios mismo se encargará de suplir todas tus necesidades. En otras palabras, tu decisión será tan buena que tendrás el aval de Dios mismo y de su reino. Así que no es cualquier cosa. No es como dicen muchos cristianos, bueno, yo es que la política no me interesa. Entonces no te vas a preparar para gobernar, porque cuando estés gobernando estarás en política. Y dices, sí, pero es que la política de este mundo, bueno, en eso estamos de acuerdo. La política en este mundo no es la política del reino de Dios. Eso seguro. Pero no nos olvidemos, nuestro llamamiento último es gobernar con Cristo.
Me pregunto cuántas veces lo piensas. ¿Lo piensas alguna vez? ¿Piensas alguna vez que tú estás aquí para prepararte para el reino de Dios? Porque ¿cuánto tiempo vivimos aquí? La vida es un soplo. Es una escuela. Para algunos son párvulos, para otros es la primaria, para otros es la secundaria, para otros es la universidad, dependiendo de lo que estés dispuesto a aprender. Pero es solamente eso, una escuela, en donde vamos a tener que aprender o no aprender si no lo aprovechamos. Y vamos a tener que practicarlo, porque es la forma verdadera de aprender, o no practicarlo y tenerlo como algo teórico, con lo cual no nos va a aprovechar de mucho. No vale estudiar solo para los exámenes, porque después viene la vida real. En otras palabras, cuando te mueras, empezará tu vida real. Ahora estás en el preparatorio. Y por eso es tan importante aprovecharlo. Y por eso es tan importante involucrarse. Por tanto, esta tarde me gustaría tocar algunos aspectos del reino de Dios. Cosas que están expresadas de forma repartida a lo largo de toda la Biblia, pero especialmente del Antiguo Testamento, en donde se habla más de eso, de política, política de Dios, política del reino. Dejadme empezar con un proverbio y después vamos a pasar a Deuteronomio, capítulo 10. Dice, Proverbio 21:3, hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio. En otras palabras, ser justos, aprender a ser justos y aprender a hacer el juicio correcto, para Dios es mucho más importante que toda la religión. Mucho más importante que todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento a base de sacerdotes, levitas, templo o tabernáculo, ofrendas, rituales, fiestas. Toda la parafernalia religiosa del antiguo Israel no eran tan importantes como aprender estas dos cosas: justicia y juicio. Es una asignatura inevitable y tenemos que aprenderla. Que estemos en el Nuevo Testamento no significa que ya no lo tengamos que aprender, todo lo contrario. Ahora tenemos que aprenderlo más aún. De ahí el énfasis que Jesús puso en esa frase de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es más importante que todo lo demás. ¿Somos justos? ¿Aprendemos lo que significa justicia? ¿Cómo aplicamos la justicia? ¿Cómo juzgamos? ¿Estamos aprendiendo o nos dejamos llevar simplemente por los sentimientos, por los pensamientos, por las tendencias, por la influencia errónea que recibimos del mundo? Difícilmente vamos a aprender si tenemos nuestros ojos puestos en la sociedad, porque la sociedad cada vez es más injusta y cada vez está más alejada de la justicia. Así es. Vamos a ir un momento
Espero llegar. Capítulo 10 de Deuteronomio. Aquí vemos a Dios como, podríamos decir, como rey de la nación. Leemos a partir del versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide el Señor del pueblo, de su pueblo? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarden los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que las demandas de Dios son las bases, el fundamento del gobierno dirigido por Dios. De manera que podemos compararlo con lo que vemos hoy en el mundo. Y es bueno compararlo, por la sencilla razón de que tenemos que aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Y nos damos cuenta que cada vez la brecha es mayor. Cada vez la distancia entre lo que Dios establece y lo que el mundo hace es más grande. Lo primero que dice es que necesitamos el temor de Dios. El temor de Dios es una forma de expresar la honra que Dios merece, el respeto, la consideración. Porque al fin y al cabo Él es Dios. Él nos ha creado a nosotros, no nosotros a Él. Somos obra suya, no Él obra nuestra. Porque algunos tratan a Dios como si fueran obra de Él o de ella. Como si hubiéramos hecho un robot que tiene que obedecernos y lo hemos programado para que nos obedezca. Y algunos tienen esa relación con Dios. La relación de aprieto el botoncito del mando a distancia, que podemos llamarlo oración o podemos llamarlo lo que sea, esperando que Dios nos sirva. Pero eso no es el fundamento del reino de Dios. El fundamento del reino de Dios es que somos nosotros los que tenemos que entregarle a Él el mando nuestro, que nos dirige a nosotros. Porque somos libres y Dios no nos va a forzar. Somos nosotros los que tenemos que entregar nuestra vida a Él. Si eso no se da, entonces no estamos cumpliendo las condiciones del reino de Dios. Si queremos ser miembros verdaderos, activos del reino de los cielos, tenemos que empezar por ahí. La consideración de que Dios es Dios. Y por tanto merece todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo es de Él y para Él. Y debe ser así. Porque todo lo que nos aleje de Dios nos alejará de lo bueno, de lo justo, de lo verdadero. Algunos dicen, no puede ser que Dios, siendo tan bueno, haya creado el infierno. Pues entonces es porque no entiendes el propósito. Dios no ha creado el infierno para aterrorizarnos. Esa no es la misión del infierno. Dios ha creado el infierno para respetar nuestra libertad.
Porque no vamos al infierno empujados por alguien malo, vamos al infierno por nuestras decisiones. ¿Y qué significa esto del infierno? Es tan sencillo como alejarse todo lo que puedas de Dios. El infierno es el lugar más alejado de Dios. ¿Y eso qué significa? Pues que allí no encontrarás nada de Dios. Tan sencillo como eso. Y como todo lo bueno procede de Dios, y eso está muy revelado, muy claro en la Escritura, como todo lo bueno procede de Dios, cuanto más cerca estemos de Dios, más lo tendremos con nosotros. Eso bueno. Y no es difícil entenderlo. Todos tenemos un cuerpo y sabemos lo que es que una comida nos ayude o que una comida nos enferme. Y todos valoramos nuestra salud casi que por encima de todo. ¿Y qué es la salud? Sino la bondad y la misericordia de Dios, ¿o no? Porque puedes estar enfermo, ¿eh? ¿Y qué prefieres? Y cuando estás enfermo, ¿a qué acudes? No dices, qué bien que estoy enfermo, así cambia un poco. No, te sientes mal. Qué mal que estoy enfermo, por favor, orar por mí. ¿O dónde hay un médico? ¿O dónde hay una farmacia? ¿O dónde está la urgencia? Así de sencillo es comprenderlo. Por tanto, si tú te alejas tanto en tu corazón de Dios y te vas tan lejos de Él, de conocerle, de vivir en su ámbito, de estar en conexión con Él, de recibir de Él, de estar en una comunicación sana por medio del amor con Él. Entonces deberías de tener miedo. Porque te estás alejando de todo lo bueno. ¿Y qué te vas a encontrar? ¿Qué piensas que te vas a encontrar? Porque cuando pierdas todo lo bueno que hay en ti, toda la bendición que Dios ha puesto en tu vida, ¿qué vas a tener? Piénsalo. Olvídate de la salud. Olvídate de la luz. Vas a estar en tinieblas. Olvídate del bienestar. Vas a tener dolores todo el tiempo y terribles. Así de sencillo. Si no es que Dios tenga que hacer un sitio ahí a ver si se asusta a la gente para que estén conmigo. No. Es que Dios valora tanto tu libertad porque Dios te creó a su imagen y semejanza y Él nunca te forzará a amarle. Él dejará que tú te alejes. Ahí tienen la historia del hijo pródigo, ¿o no? El hijo pródigo estaba muy bien en su casa. Tenía un padre que le cuidaba, tenía trabajo, tenía familia, tenía una buena vida. Pero también era libre. Y se le metió en la cabeza que era mejor estar en otra parte. Salir de ahí y buscarse la vida a él por su cuenta. Y el padre lo respetó, ¿o no? Incluso le ayudó. Le dio la parte que le correspondía. ¿Y qué hizo con eso? Más que se alejara de su casa, peor le iba a ir. Porque está poniendo Jesús un ejemplo para que entendamos
la libertad que Dios nos da y las consecuencias de no ejercitar esa libertad de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Y dónde acabó? Aquel hombre, aquel joven, ¿dónde acabó? Pasando hambre, teniendo que cuidar cerdos, ni siquiera le permitían comer la comida de los cerdos, porque para quien le contrató los cerdos eran más importantes que él. Y la vergüenza de haber tenido un buen dinero, que podría haberlo empleado para algo mejor, y haberlo tirado. Porque él quería ser libre a su manera y hacer las cosas a su manera, y el Padre le respetó. Y Dios nos respeta. El problema no es si Dios nos respeta, el problema es que nosotros no respetamos a Dios. Queremos vivir a nuestra bola, como mejor nos parece. Por eso el primer fundamento del reino de Dios es teme a Dios, respétale, ten en cuenta que se trata de Dios, no se trata de cualquiera. Es tu creador. Es el autor de la vida. Todo lo que existe es por Él. Respétale, teme a Él. Claro, lo que encontramos a nuestro alrededor no tiene nada que ver con eso. Si tú le preguntas a los gobernantes en España mismo, te dirán que son ateos. Pasan de Dios. No quieren saber nada de Dios. Y claro, luego se queja la gente de que es que nos miente, es que hace leyes disparatadas. Pues ¿qué piensas que va a hacer? Si no tiene ni el fundamento de temer a Dios y honrar a Dios, si no le tiene en cuenta a Dios, ¿qué leyes va a hacer? ¿Qué piensas? ¿Que va a ser más justo que Dios? Algunos lo piensan. Algunos leen el Antiguo Testamento y piensan, yo lo haría mejor. Ahora, Dios quiere una relación de amor con nosotros. Y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, en un fundamento de aprecio, de agradecimiento, de cariño, de llevarse bien, de buen rollo, como se dice. No peleando, no todo el día calentándole la cabeza por nuestra libertad, por nuestros deseos de lo que sea, por amor. He aquí, sigue diciendo, voy en el versículo 14, de Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Despierta, que esto no lo has inventado tú, que esto no es tu jueguecito. Estás aquí con un propósito. Dios ha sido tan bueno contigo que te ha dado la vida, porque quiere que tú disfrutes su bondad, su gracia, su amor, su misericordia, su perfección, su belleza, todo lo bueno. Por eso Él te ha creado. Pero ahora tú lo puedes tomar como que, esto es mi rollo. No es tu rollo. Tú te puedes ir de aquí en cualquier momento. Y se te acaba el rollo.
¿Por qué dice aquí estas cosas en la Escritura? Pues por lo que estamos hablando. Porque necesitamos tener una perspectiva correcta de quién es Dios, en manos de quién estamos. Se trata de su reino, no es nuestro reino. No lo hemos hecho nosotros, no lo hemos creado nosotros, no lo hemos votado nosotros. Ha sido hecho por Dios para nuestro bien. Así que eso nos pone también en una situación de deuda con Él. Necesitamos entender lo que eso significa. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Seguro que alguna vez te has preguntado, ¿pero por qué yo? ¿Por qué me ha escogido Dios a mí? ¿Por qué yo sí creo y otros que yo intento que me entiendan y no creen? ¿Por qué? Y uno se queda siempre con la pregunta porque no sabe cómo responder a eso. Excepto que es gracia. Que Dios nos ha concedido esta gracia de poder conocerle, de tener un corazón abierto, de tener una mente despierta, de tener hambre y sed de Dios, de su justicia, de su verdad, de su amor. Es un regalo. ¿Por qué? Bueno, un día seguramente tendremos respuestas más completas. Ahora dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, tenéis que tener un corazón abierto, un corazón dispuesto para Dios. No estar empeñados solamente en vosotros mismos, en vuestro ego. Yo, mí, para mí. Hoy vivimos en la sociedad del selfie. Y cada vez hay más gente ensimismada. No se miran al espejo. Su espejo es la cámara del móvil. Y allí se ponen a hacer todo tipo de figuritas a ver cuál les sale mejor. Esa es la cultura de hoy. Mira qué guapa estoy, mira qué guapo soy, mira que tengo más curvas que vosotros. ¿Cómo? Que la carretera huele. Es el ensimismamiento. Es el yo, el ego, yo para mí, solo me veo a mí. Y por tanto, lo que Dios piense, pues, como que me da igual. Ahora, quiero disfrutar lo que Dios me da. Pero muchas veces ni te acuerdas ni nos acordamos de darle gracias. Y todos podríamos nombrar algo de bien en nuestra vida por lo cual nunca le dimos gracias a Dios. A menos que digas gracias, Señor, por todo. Pues vale, ahí. Pero eso no significa que esté agradecido por todo, ¿eh? Eso quiere decir que quieres quedar bien. Tenemos que ser más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Más conscientes del efecto de que Dios esté con nosotros. De que Dios nos ame, de que Dios nos bendiga,
Porque hay tantas cosas que no tomamos nunca conciencia de que eso es solamente la gracia y la misericordia de Dios. Muchas veces solo lo pensamos cuando nos falta. Si nos falta, ¿cuántas veces le diste a Dios las gracias por oír? Pues a lo mejor nunca. A menos que pasaste por una sordera y cuando se ha sanado, gracias, Señor. ¿Por qué no lo valorabas? Somos muchas veces como niños mimados. Dame, 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 dame. Y más que recibimos, menos valoramos. Es una desgracia de nuestra generación, que se les llena a los niños de todo, más y más regalos, más y más cosas. Y llega un momento en que los niños están completamente confundidos. Por una parte se creen que se lo merecen todo. O sea que da igual, porque fíjate, he cumplido años y me han regalado 20 cosas. Y dentro de poco viene no sé qué, el día de no sé qué, la Navidad. Y siempre hay alguna excusa, y no hace falta ninguna excusa. Muchas veces los padres simplemente ven algo que les gusta y lo compran. Esto para mi nene o mi nena. Y ya está. Y no le estamos enseñando juntamente con eso la gracia y el agradecimiento. Porque la gracia sin agradecimiento no se puede disfrutar. No sé si me explico. Por una razón muy sencilla. Y ese es el secreto de la felicidad. Solo disfrutas lo que aprecias y valoras. Lo que no aprecias y valoras, no lo disfrutas. Es más, lo puedes tirar porque ¿para qué quiero yo esto? ¿O no? O lo estampo por ahí, como sea. Y muchos niños hacen eso, cogen el juguete y lo estampan contra la pared. No lo valoran. No les hacemos un gran favor con esa forma de vida. No es educativo para ellos. Les estamos enseñando a ser como nosotros. Que no valoramos el don de Dios, no lo apreciamos como deberíamos, y el resultado directo es que no somos felices. Y nos encontramos con unos contrastes tan bestiales como cuando vas a África, a una tribu que no tiene ni la mínima parte de lo que nosotros tenemos. Y tienen más sonrisa y más canto que nosotros. ¿Cómo puede ser? Jesús dijo muy claro, la vida, la verdadera vida, disfrutar de lo bueno, no consiste en la abundancia de lo que uno tiene. No consiste en la abundancia de cosas. Consiste en la abundancia de agradecimiento. En la abundancia que brota del corazón de verdadero agradecimiento por lo poco que tengas o lo mucho que tengas, no importa. Que tengas mucho o poco no es tan importante. Lo importante es qué hay dentro de ti al respecto. Así que puedes tenerlo todo y ser un desgraciado totalmente. Y pensar, esta vida es un asco, y te vas y te tiras por un balcón.
Y luego algunos, claro, dirán, fíjate este que lo tenía todo, qué mal estaría para arrojarse al vacío. Es porque el corazón no se llena de cosas. Si se llena de cosas, te vuelves materialista. El corazón fue hecho para llenarse de agradecimiento. El primer agradecimiento, ¿hacia quién debe ir? ¿A Dios? ¿O no? Pero si no somos agradecidos a Dios, tampoco lo vamos a ser a nadie. Es importante que entendamos los fundamentos de la vida, de la sociedad, de la gobernanza, de la política celestial. Tiene que estar basada en lo correcto, en las relaciones sanas, en la actitud sana. Entonces hay que eliminar las cosas que van en contra. El egoísmo, el deseo de hacer y vivir de cualquier manera sin consultar con Dios, sin querer saber lo que es realmente bueno. Hay tantas cosas que están en la Escritura que tenemos que meditar en ellas. No endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando te empeñas en que las cosas tienen que ser como tú lo dices, como tú lo ves, como tú lo piensas. Me da igual lo que piense Dios, me da igual lo que diga la palabra, me da igual lo que diga quien sea. Lo único que quiero es lo que yo quiero. Eso es endurecer la cerviz. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses. Y otra vez recalca en, por favor, abre los ojos, que sepas quién es Dios. Es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Es un Dios justo. No tiene hijos predilectos, excepto Jesús. No tiene personas favoritas. Dios nos ve desde su gracia y misericordia, pero también desde su justicia. Y no nos va a dar por justos cuando vivimos de forma injusta. Así de simple. Y no va a hacer acepción de personas. Te perdonará cuando le pidas perdón, cuando te des cuenta. Estés dispuesto a vivir en su voluntad. Dios te va a perdonar. Dios te va a seguir amando. Tampoco dice toma cohecho. No se deja sobornar. No puedes negociar con Dios. Con Dios no se puede negociar. Para que se haga tu voluntad en vez de la de Él. Algunos se atreven a eso, a negociar con Dios. Señor, si me haces esto, yo voy a hacer no sé qué. Vamos a hacer aquí un negocio juntos. Entonces estás buscando cómo soborno a Dios, porque eso lo tengo que convencer a Dios. Y entonces lo voy a convencer haciendo algo extra por Él, como si lo pudieras comprar.
pero no lo vas a comprar. Es que no toma cohecho. Ni toma cohecho, ni hace injusticia. Él hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Es el carácter de Dios. Amaréis, dice, pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás. ¿Te acuerdas de esa escritura? Porque en un momento Jesús fue tentado por Satanás, estando en el desierto. Tan debilitado, después de 40 días sin comer, que estaba en una posición que podía ser tentado. Por ejemplo, para convertir las piedras en pan. Pero llega un momento en que Satanás le va a enseñar todos los reinos del mundo con todo lo mejor. Todo lo que el ser humano ha hecho de bueno, de hermoso, de útil, todos los avances, todo lo que sea. Dios estaba ahí, en Cristo, observando cada detalle de lo que hay en la tierra. Todo lo bueno que el ser humano hace. Y Satanás se lo ofrece. A ti te daré todo esto, será tuyo. Yo lo puedo hacer porque a mí me lo han entregado y lo reparto como quiero. ¿Qué fundamento? ¿Qué diferencia de fundamento entre lo que hay en el mundo y lo que hay en el reino de Dios? El fundamento de lo que hay en el mundo es los favores de Satanás. Esa es la política mundial. Los que gobiernan en el mundo no gobiernan por la gracia de Dios, sí con el permiso de Dios, pero gobiernan bajo la supervisión y condiciones que Satanás les pone. Es una cruel realidad, pero es totalmente real y cada vez más. No quiero decir que no haya gobernantes que no piensen en la justicia, pero una cosa es pensar y otra cosa es hacerlo. Y hay muchos gobernantes resignados a seguir la corriente, porque esto no hay quien lo cambie. Muchos de vosotros venís de países totalmente corrompidos y habéis venido a un país que también cada vez está más corrompido. Así que esta escuela en la que Dios nos pone es para que nos fijemos lo que no se hace. Que jamás gobernemos como se gobierna en el mundo. ¿Te acuerdas cuando los discípulos de Jesús, conscientes de que estaban con el Mesías y que el Mesías era el rey, y ellos, por tanto, iban a ser su equipo de gobierno? Y estaba bien pensado, porque el propósito de Dios es ese, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Pero ellos, lo único que sabían de gobernar es lo que veían en el mundo. Y discutían entre ellos y tenían competencias como a ver quién va a estar en el sitio más importante, quién va a mandar más que los otros.
¿Y qué les dijo Jesús? No os fijéis en el mundo, ¿eh? El reino de Dios no funciona así. Aquí en el mundo los que gobiernan se convierten todos en abusadores. Abusan de su posición. Abusan del poder que se les ha otorgado. Se aprovechan a costa de los demás. ¿Así funciona o no? ¿O solo funciona así aquí? ¿No? Jesús les dice a los discípulos, cuidado, los gobernantes de las naciones funcionan así, pero no será así en el reino de Dios. No será así. En el reino de Dios no es aquí vengo yo que soy el que manda. En el reino de Dios el más grande será el que más sirve, el que más se humilla, el que más ama, el que más se entrega, el que más procura hacer el bien sirviendo al prójimo. Y no será para mandar, será para servir. Son otros valores. Es otra cosa. Si el mundo no va bien es porque no tiene los valores correctos, ni el fundamento. Si es que están perdidos totalmente. Ni piensan bien, ni tienen capacidad de hacerlo. No me quiero extender más, que ya se nos ha hecho la hora. Pero, por favor, tratemos de vez en cuando de tomar tiempo para pensar en estas cosas, meditar. ¿Estoy yo aprendiendo la justicia del reino de Dios? ¿Cómo actúo yo? Dios nos da a todos una cierta área de influencia. Todos, aunque sea una influencia hogareña, todos tenemos algún tipo de influencia. Eso significa que lo que nosotros hacemos influye en los demás. Y tenemos que pensarlo. Donde yo influyo con mis palabras, mis actos, mi vida, mi ejemplo, donde yo influyo, ¿estoy acercando a la gente al reino de Dios? ¿O estoy siguiendo el patrón del mundo? Recordamos la promesa. Jesús acabó en el desierto diciéndole a Satanás, vete de aquí pitando, como se dice, salpitando, porque solo deberás servir a los intereses del reino de Dios. Es ridículo que Satanás le ofrezca los reinos al Mesías, a Jesús, cuando de todas formas van a ser todos para Él. Pero no estos que ha construido el ser humano. Jesús no va a gobernar aquí en esta tierra, en España, Francia, Europa, América, Asia. A Jesús no le interesa eso. Es que no hay nada para salvar aquí. No hay nada bueno. ¿Te acuerdas cuando Jesús en Juan 15 está tratando de enseñar a los discípulos cómo se trabaja para Dios, cómo se lleva fruto para Dios? Y lo primero que les dice es, sin mí
Nada podéis hacer. Pues ya me dirás dónde está Jesús por ahí en todos estos gobiernos. No cabe ninguno. No cabe ni en muchas iglesias. Porque también en las iglesias no se aprende justicia. Muchas veces. Son cosas importantes que tenemos que meditarlas y tenemos que revisar nuestra vida, cómo estoy funcionando. ¿Me puede confiar Dios a mí mayor influencia? Que yo pueda guiar a más personas, ser de más bendición a la gente que me rodea, ser un testimonio más amplio. Porque para repetir lo que hace el mundo, como vive el mundo, pues eso ya está el mundo, ahí. Dios no te necesita para eso. Dios te necesita para marcar una diferencia con el mundo. Y eso comienza aquí. ¿Cómo pensamos? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Reconocemos en profundidad? ¿Tenemos una relación sana con Él? ¿Y qué relaciones desarrollamos con nuestro prójimo? ¿Cómo las desarrollamos? ¿Las desarrollamos bien, en paz, en servicio? ¿Nos preocupamos unos por otros? ¿Oramos unos por otros? Bien. ¿Podemos hacer una oración? Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque a través del conocimiento de lo que tú has revelado, te llegamos a conocer a ti mejor, sabemos lo que hay en tu corazón y también podemos ver el futuro glorioso de tu reino, donde tú reinas por siempre y para siempre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte a ti primero, a buscar tu reino, a buscar la verdad, no dejarnos engañar por la apariencia de este mundo. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por esta escuela. En el nombre de Jesús. Amén.